¿Ya están los de ondas gravitacionales listos? ¿O no están conectados? ¿Qué no Sí, me... ya Sí, está. Ok, sí. pues adelante. Adelante para que les dé tiempo, chicos. Bien, ¿ya se ve? Yo no veo, pero estoy teniendo problemas. Sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces soy yo nada más. Déjenme ir entonces por mi tablet para poder conectarme a través de ella. Esperen un momento. Adelante, Iris. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de ondas gravitacionales y... Ay, ¿cambió la diapositiva? Yo no estoy moviendo nada. No, estoy preguntando si cambió. Sí, está una Sí, que ya. es Einstein Tarda en un poco en relatividad cambiar. general. Está bien. Entonces, bueno, para empezar, para hablar de ondas gravitacionales, pues tenemos que iniciar hablando de Einstein y la teoría de la relatividad general. Fue hace como 100 años, un poco más de 100 años, cuando Einstein pues formuló la teoría de la relatividad en 1915. Y pues en esta hay muchas cosas, hay muchas predicciones y entre las más importantes de esta pues fueron las ondas gravitacionales que pues fueron una consecuencia directa de la resolución de las ecuaciones de campo en esta teoría. Entonces, dentro de la teoría, de esta teoría, hablamos del universo, de un universo cuatridimensional. Tenemos 3 dimensiones para el espacio y una dimensión para el tiempo. Y en la teoría de Einstein establece que nosotros podemos entender el espacio-tiempo como una entidad maleable. Esta entidad se deforma ante la presencia de materia y energía. Lo que sucede es que podemos pensar en esto como si tuviéramos una manta y nosotros decidiéramos arrojarle un objeto. Esta parte se va a comprimir y al comprimirse cualquier objeto pues, que se acerque a él, pues se va a ver atraído, va a caer hacia el mismo lugar. Entonces, esta deformación del espacio-tiempo es lo que nosotros conocemos como el fenómeno de gravedad. Y bueno, dentro de esto, ¿qué son las ondas ondas gravitacionales? Son ondas de espacio-tiempo. En concepto son perturbaciones de que se propagan pues en todas las direcciones a la velocidad de la luz y bueno, son provocadas por cuerpos masivos en aceleramiento. Las ondas podemos imaginarlas también como cuando en el agua dejamos caer algo, podemos observar cómo el agua comienza a ondularse y se propaga hacia todos lados. Las ondas pues parten de la fuente a la velocidad de la luz y comprimen y estiran el espacio-tiempo en diferentes direcciones. Las distorsiones serán
estas distorsiones van a ser mayores cuanta más masa y energía pues esté intervenida. Y otra característica de las ondas es que son transversales. Eso significa que los cuerpos se van a, a deformar en dirección de la vibración de la onda. Hay una imagen ahí que especifica cómo un cuerpo se deforma cuando se ve afectado por una onda gravitacional. Desde abajo hacia arriba los hace colapsar y a los lados pues los expande. Y bueno, el tema de las ondas gravitacionales es que pues estamos hablando de gravedad. Entonces, la gravedad es una fuerza muy débil. Es muy difícil que la podamos medir. Y pues cualquier, cualquier masa, cualquier objeto en el espacio, en el universo, pues lo curva. Nosotros también. Sin embargo, por ejemplo, o sea, todos los objetos que se mueven emiten ondas gravitacionales, pero pues son muy débiles, entonces no es posible medirlas. Entonces, en general, cualquier sistema acelerado que no sea esférico o con simetría cilíndrica producirá una onda gravitacional. Pero como digo, en los cuerpos muy pequeños, pues es difícil muy medir esto. Estamos hablando de medidas muy pequeñas y esta fue una de las principales razones por las que Albert Einstein pensaba que nunca seríamos capaces de lograr medir experimentalmente estas. Y bueno, para hablar de medirlas, se tuvieron que considerar efectos, fenómenos más violentos dentro del universo. Hay muchas cosas que pueden generar, muchos fenómenos violentos que pueden generar de ondas gravitacionales. Algunas de ellas son las explosiones, como las explosiones de las supernovas, las explosiones de rayos gamas, o podemos hablar de ondas gravitacionales continuas, sistemas con una frecuencia constante, estrellas que orbitan una a la otra, agujeros negros que orbitan una a la otra, o estrellas que son irregulares, que no son precisamente esféricas. También en los sistemas binarios, masas que rotan alrededor una de la otra y sus distancias, cuando sus distancias orbitales van disminuyendo y pues las velocidades van aumentando. En este caso, pues hablamos de agujeros negros, choques de agujeros negros, con choques de estrellas. Cuando hablamos de sistemas binarios de masas, en el caso de los sistemas binarios, pues los cuerpos giran entre ellos, aumentando su velocidad y disminuyendo sus distancias orbitales. Aún así, en estos eventos, las ondas son muy difíciles de medir. Ocurren a distancias muy grandes y cuando llegan van perdiendo fuerza, así que llegan muy débiles, miles de millones de veces más débiles. Estamos hablando de que son ondas que pueden poseer una cantidad de oscilación miles de veces más pequeñas que el tamaño de un protón. Entonces es muy difícil medirlas. Y bueno, el video es una impresión artística de una estrella de neutrones y un agujero negro en proceso de fusión. Como dije, los objetos rotan entre ellos, la distancia entre ellos disminuye y conforme sus velocidades aumentan, la frecuencia de la onda también aumenta y corresponde al sonido del video, que es una elevación del tono. No sé si ya cambió la diapositiva. Creo que ya estamos viendo Sí. un logo. Ah, ya, ahí está. Pues nada más para continuar la idea de que son difíciles de detectar y de que
por ejemplo, las matemáticas de este tipo de ondas son muy difíciles, que son tan difíciles que los mismos físicos de ese entonces no entendían bien de qué se trataba. Pues ya yo les voy a platicar un poquito de cómo fue el camino para que se fueran a detectar las ondas gravitacionales. Y pues bueno, para 1955, en esa fecha ya los científicos ya estaban casi seguros, casi, de que las ondas gravitacionales sí existían, aunque solo tenían una demostración teórica. Pero a su vez, como ya lo dijimos, las matemáticas de este tipo de ondas son muy complicadas y ocupan pues prácticamente geometrías no euclidianas y espacios de Minkowski y todo lo demás. Pues, por ejemplo, no había una imagen clara de a qué nos referíamos cuando hablábamos de ondas gravitacionales. O sea, sabemos que una onda es una propagación, es una perturbación que se propaga a través de un medio. Ajá, teníamos claro que era una onda, pero no teníamos claro del todo cómo es que se propagaba a través de este medio y pues la propuesta que se dio fue a través de analogías. Porque, por ejemplo, no sé si han visto, bueno, yo supongo que sí, pero esta imagen donde pues el espacio-tiempo, que digamos que es el medio en donde se propagan estas ondas, es como una especie de malla. Entonces al momento de que, por ejemplo, un objeto muy masivo, pues curva el espacio-tiempo. Y entonces cuando dos objetos de masas muy grandes están orbitando alrededor de ellos, lo que están haciendo es como que causar una especie de contracción y compresión del espacio-tiempo, y lo que están lanzando en realidad es como una onda que se propaga a través de esa malla. Y entonces esa es como la idea que tenían. Y esa analogía va como que aquí se explica al final de la diapositiva, es que la definían pues, por analogía con ondas de agua. Cuando, por ejemplo, lanzamos una piedra, cae al agua y se van propagando las ondas. Puedes cambiarle, por favor. Y bueno, aquí para el proceso de detección de ondas gravitacionales hay una pequeña controversia que surge a partir de el primer intento por detectar ondas gravitacionales a cargo de Joseph Weber, que Joseph Weber construyó en los 60 unos cilindros de aluminio de 2 metros de longitud y 1 metro de diámetro, con los que pues hizo unos cálculos, y él creía que al momento de que las ondas gravitacionales o pasaran por la Tierra, estos cilindros iban a comenzar a tener una vibración, y digamos que la amplitud de esa vibración iba a ser de alrededor de una millonésima de nanómetro. Y pues era una amplitud muy pequeña, ¿no? Entonces lo que hizo fue colocar varios como en serie y en distintos lugares para que no se confundiera con algún otro tipo de fenómeno, por ejemplo, un sismo o otro tipo de cosas que afectan nada más a la Tierra. Entonces puso uno en un lado y puso otro en otro lado más lejos. Y según esto, o sea, según él, captó 2 veces la presencia de ondas gravitacionales, una en el 69 y otra en 1970. Pero la controversia consistió en que después de que él clamó haber observado ondas gravitacionales, varios científicos pues, de Estados Unidos y del mundo en general intentaron replicar los resultados de Weber, construyendo pues, otras barras de estas que se les llaman barras de Weber. Y lo que pasó es que ninguno de ellos logró obtener los mismos resultados de Weber. Entonces, pues ya sabemos que en física, si un resultado no es, pues no es replicable, pues hay que dudar un poco de eso.
Entonces, inclusive ya también, por ejemplo, Feynman entró a esta discusión diciendo, no, pues sí, tenemos mucha teoría alrededor de las ondas gravitacionales, pero pues, hasta ahorita nadie las ha detectado. Y pues Weber, quién sabe si las detectó o le cuchareó ahí tantito para que cuadraran los datos. Y bueno, ya después en 1974, Joseph Taylor y Russell Halls descubrieron un púlsar binario que pues un púlsar es una estrella y pues quédense con esa idea de que es una estrella porque pues Rachel nos va a explicar más a rato que es un púlsar bien. Y un púlsar binario es pues un sistema que consiste en dos púlsares que están, que tienen que uno está orbitando alrededor del otro. Y en 1982 encontraron que la órbita iba como mermando y esto se debía a una pérdida de energía. Y esta pérdida de energía, pues se preguntaban, pues, por qué está perdiendo energía con el transcurrir del tiempo? ¿A dónde se va? Y ya pues dijeron, no, pues esa energía a fuerza debe de irse transformando en ondas gravitacionales. Y fue como el primer indicio que tuvimos ya aunque fuera indirectamente, no como una detección, pues sí, directa, de que las ondas gravitacionales existían y que estaban ahí. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en 1984 comienza este proyecto que es el proyecto LIGO, que por sus siglas en inglés significa Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. En 1984 comienza este proyecto de la mano de Kip Thorne. En 2005, más o menos, comienzan los funcionamientos de este observatorio, pero pues no captan nada. Y ya después es hasta el 2015 que captan algo, pero pues voy a platicar un poco de cómo funciona esto. Hay dos observatorios de estos del LIGO en Estados Unidos. Uno está en Washington y otro está en Luisiana. Y por lo mismo que observó Weber, de que pues, no fuera a ser que un sismo o algún otro fenómeno pues, nos engañara de que hemos detectado ondas gravitacionales, los pusieron así porque pues, si vemos un mapa de Estados Unidos, Washington, el estado de Washington está al noroeste y el estado de Luisiana está al sureste, entonces hay muchos kilómetros de diferencia entre un observatorio y otro. Y estos observatorios consisten en dos brazos de 4 kilómetros de longitud. Los brazos deben ser de esas magnitudes porque como las ondas gravitacionales ya se han dicho que son muy débiles, si fueran más cortos los brazos, el fenómeno se iba a ver menos. Y pues bueno, aquí estos observatorios, o bueno, este sistema de brazos consiste en lo que se llama un interferómetro, que un interferómetro básicamente es un dispositivo que funciona principalmente para detectar longitudes de onda y que normalmente utilizamos, o bueno, se utilizan rayos láser, un bifurcador de rayo y espejos. Y estos sistemas, como bien lo dice su nombre, interferómetro, se basan en el principio de superposición de ondas, que pues ya es algo que vimos en el curso y que este principio da pie para que se dé el fenómeno de interferencia. Y aquí en este GIF que está aquí, pues tenemos cómo funciona esto. Los dos brazos son recorridos por un rayo láser. Al final de cada brazo hay un espejo y si hay una onda gravitacional, lo que va a hacer es que como se está alargando y comprimiendo el espacio, pues un brazo va como que a tener menos distancia que de la que tenía antes y lo que va a pasar es que va a haber como un fenómeno de interferencia y esa interferencia va a ser detectada por un pues, detector de interferencia. Y la siguiente, por favor.
Ajá. Entonces, como ya dije, en 2015 fueron detectadas las primeras ondas gravitacionales. Primero se detectaron en el de Luisiana, y 7 milisegundos después fueron detectados por las de Washington. Entonces no se pudo haber tratado de un sismo porque las ondas se propagaron demasiado rápido. Recordemos que pues estas ondas se propagan a la velocidad de la luz, y pues o sea, el origen de las ondas, los científicos estiman que se trató de dos agujeros negros de 29 y 36 veces la masa del Sol. Y bueno, la siguiente, por favor, que creo que es una... Ajá, es una animación donde se ve cómo las ondas gravitacionales son transformadas en ondas sonoras por los observadores del LIGO. Y pues esa es la información que nos revela este video. Y ya para terminar, pues actualmente se ha creado una nueva rama como bueno, no, más bien es un método para estudiar fenómenos astronómicos, porque pues sí, en 2015 se detectaron las ondas gravitacionales así ya bien. Fue hasta 2016 que el LIGO dio a conocer que habían detectado las ondas gravitacionales. Entonces, a partir del 2016, pues se comenzó a desarrollar la astronomía de ondas gravitacionales, que va a ser utilizada como un complemento a lo que ya se estudiaba antes en astronomía, que tenía que ver más con ondas en el espectro electromagnético. Y la ventaja de aquí es que, por ejemplo, en el espectro, o bueno, las ondas electromagnéticas, al entrar en contacto con la materia, la materia absorbe esas ondas o incluso puede reflejarlas, y pues es un poco difícil para los astrónomos saber o sacar información de la que ya se ha perdido por el contacto con la materia. Y las ondas gravitacionales tienen la ventaja de que al propagarse en un medio distinto, pues prácticamente están pasando de largo la materia. O sea, es como si ni siquiera la estuvieran pelando, nada más nuestro medio es pues el espacio-tiempo, y a la materia ni le hacemos caso, nada más nos pasamos de largo ya. Entonces esto permite a los astrónomos ver fenómenos astronómicos, como por ejemplo eventos incluso que ocurrieron muchos años atrás, como por ejemplo procesos del universo antiguo, un poquito después del Big Bang, o supernovas, incluso los mismos agujeros negros. Podemos tener otra perspectiva de estos fenómenos con el estudio de ondas gravitacionales, pero pues es una nueva rama que apenas se está desarrollando desde hace pues 5 años atrás. Entonces, pues ya creo que pues eso sería todo. Padrísimo, creo que muy completa la información. Yo nada más quiero complementarles, muchas veces cuando se estudia, bueno, o sea, muchos de ustedes están interesados en la cosmología o en la astrofísica o cosas por el estilo, y quiero resaltar la importancia de la óptica para poder hacer estos estudios, ¿no? Entonces, cuando lleven el curso de óptica, acuérdense de eso, o sea, acuérdense de la importancia de entender cómo funciona un interferómetro. Cuando lleven el laboratorio de óptica, pues aprendan a utilizarlo, aprendan a medir la interferencia de ondas, y pues eso les va a abrir el panorama a todos, pero sobre todo a quienes quieren dedicarse a cuestiones de astrofísica, ¿no? Pues muy padre. Gracias, Iris y Daniel. Em, Rachel, Voy. platícanos de los pulsares.
Claro, un momento, por favor. ¿Me dicen cuando se vea, por favor? Ya. Ok, ¿ya se ve en la pantalla extendida? No, No, todavía no. Ok, me dicen, por favor. ahora ya. Ahora sí. Ok, vamos a empezar. Púlsares. El descubrimiento de los púlsares supuso el nacimiento de una nueva era, no solamente en la astrofísica, sino también en la física fundamental. Pero pues para hablar de ello, vamos a ahondar ligeramente pues en su historia. Resulta que en 1899 Tesla había detectado pues emisiones de radio regulares durante sus experimentos, pero pues en ese entonces no se supieron interpretar. De hecho, durante ese lapso, incluso hasta antes de que ya supieran de qué se trataba, que fue hasta 1967, cuando apenas estaban haciendo los estudios cuando lo detectaron, comenzaron a pensar que quizás eran señales alienígenas, extraterrestres, intentando comunicarse con nosotros, pero pues ya finalmente se desmintió una vez que se supo que se trataba de un pulsar. Regresando pues al año 1934, Babe y Zwicky, disculpen mi pronunciación, propusieron su existencia mediante el estudio teórico. Ellos pues propusieron que si al colapsar una enana blanca, la alta presión forzaría a los electrones a fusionarse con los protones, y pues entonces iba a producir neutrones, entonces ahora ya tenemos una estrella de neutrones. También propusieron que la formación violenta de un núcleo de neutrones durante la muerte de una estrella muy masiva liberaría suficiente energía para crear una supernova, dejando una estrella de neutrones en su centro. El estudio teórico que hicieron pues mostró que si es que existían estos objetos, la conservación de la cantidad del movimiento rotacional o pues movimiento angular los obligaría a girar a altas velocidades de decenas de veces por segundo. Sin embargo, como todo reciente descubrimiento teórico en la ciencia, pues se dice, no lo sé, Rick, parece falso, y pues lo terminan ignorando por un tiempo y lo dejaron pues ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? Pasa que en 1967 fueron descubiertas finalmente, ahora sí, las estrellas de neutrones, cuando se observó un objeto astronómico que producía pulsos de radio de forma regular. He aquí pues los dichosos púlsares. Ahora, en el año 1974 ocurre una ligera controversia, o más bien un descontento, y es que, como ahí marca, en el año 1974 se le atribuyó el Nobel a Hewish por el descubrimiento. Sin embargo, a la estudiante de doctorado Jocelyn Bell, que en ese momento fue quien advirtió la primera señal de radio y de hecho se mantuvo trabajando con Hewish, no recibió ninguna atribución. Pues a fin de cuentas, el aparato con el que se detectó había sido diseñado por su director de tesis y pues fue quien resultó condecorado al final. Por su parte, también en 1974 se descubrió el primer pulsar binario, que pues son una pareja de estrellas de neutrones que orbitan una alrededor de la otra. Estas son clave para el estudio del origen de los elementos. Pero bueno, hemos estado diciendo pulsar es esto, pulsar es aquello, pero ¿qué son realmente los púlsares? Bueno, como ya se podrán dar una idea por lo que hemos estado mencionando, los púlsares son estrellas de neutrones en rotación, altamente magnetizadas, que emiten un cono de radiación muy estrecho a lo largo de su eje magnético. Y ustedes dirán, sí, pero ¿con qué se come? ¿Qué es? Bueno, en sí son estrellas que, como ya se mencionó poco antes, pues cuentan con una densidad enorme, donde la materia está sometida a condiciones extremas. De hecho, los periodos típicos en que tienden a oscilar son de alrededor de 1.4 milisegundos y 8 segundos de tiempo. Pero bueno, ¿qué es un pulso? ¿O de dónde viene el nombre de pulsar, no? O sea, ¿por qué? Bueno, resulta que los pulsos son ondas que transportan una perturbación que dura un corto intervalo de tiempo. Una forma amena de visualizar a los púlsares desde esta perspectiva es imaginarlos como faros estelares emitiendo pulsos de luz en medio de la inmensidad. O sea, todos ustedes seguramente conocen qué es un faro, porque pues, puede que no lo hayan visto así presencialmente, pero saben de qué les estoy hablando. Es esa luz que gira en medio de, ya cerca de la costa para guiar a los barcos, solo que ahora imagínenlo a gran escala en el espacio, no aquí. Más o menos eso sería el pulsar. La perturbación de la luz continua
que es así como que nada más momentánea. Pero bueno, regresando a lo que nos interesa en este punto, que son los pulsos. Algunos ejemplos de ellos, pues, podrían ser, por ejemplo, al sacudir una cuerda, cosa que pues cualquiera de nosotros podría experimentar perfectamente por su cuenta. No sé si alguna vez han ido al gimnasio o saltado la cuerda. Por ejemplo, en el gimnasio, luego hay de esas cuerdas que las tienes como que hacer serpentear. Pero si tú haces nada más que suba y baje una sola vez, o sea, haces un solo movimiento, la cuerda nada más va a comenzar a elevarse y bajar en una sola onda. Entonces, esa única onda que subió y bajó, o bueno, que se creó en sí, ese es el pulso, ¿ok? Otro ejemplo podría ser pues dar un golpe seco en alguna superficie o incluso una explosión. También me gustaría mencionar brevemente pues a los trenes de onda, que no son otra cosa más que pues la serie continua e ininterrumpida pues de los pulsos. Ahora bien, ¿cómo emiten luz los púlsares? Bueno, esto puede ser un poco enredado, así que vamos a ir por pasos. La luminosidad que emite un púlsar en cada periodo es muy pequeña porque la región emisora es de un tamaño reducido y además está muy lejos. Algunas ideas de cómo funcionan es que la estrella de neutrones magnetizada y en rotación genera un campo eléctrico que es lo suficientemente intenso como para arrancar electrones de algunas regiones de la superficie de la estrella. Luego, el campo eléctrico acelera las partículas, bueno, estos electrones que arrancó, y quienes cargados y acelerados emiten fotones de rayos gamma, que al estar interactuando con el campo magnético y por un proceso denominado creación de pares, se convierten en pares de electrones y positrones, los cuales a su vez son acelerados otra vuelta, produciendo nuevos rayos gamma, y así se va sucesivamente, produciendo lo que viene siendo pues la cascada de partículas que va rellenando la magnetosfera, que pues es esta que pueden ver por acá. De hecho, luego de eso, el campo magnético pues hace que el plasma denso, formado por las partículas arrastradas, rote con el pulsar, pero esta rotación se extiende solo hasta una distancia de la estrella, tal que la velocidad lineal de las partículas se equipara a la velocidad de la luz. Esta distancia se define como el cilindro de luz y divide las líneas de campo magnético en dos, las cerradas y las abiertas. Este es el cilindro de luz que mencionaba, las líneas de campo cerradas y las abiertas. El plasma atrapado en las líneas de campo cerradas va a girar, bueno, va a rotar simultáneamente con el pulsar. Sin embargo, el plasma que sigue las líneas de campo abiertas va a alcanzar velocidades relativistas, permitiéndole escapar de la magnetosfera, creando así pues el cono de radiación, que es lo que regularmente vemos cuando decimos, ah, eso es un pulsar, y que pues vemos que salen así como que los chorros de rayos, pues eso es lo que está pasando ahí. Ahora, ya casi concluimos, únicamente me gustaría hablarles de la vida y la muerte de los púlsares. Como ya se imaginarán, pues los púlsares nacen, crecen, se reproducen, se casan, se divorcian y se mueren en medio de deudas y depresión. Bueno, no. En realidad, los púlsares, como se muestra, nacen con un rango de distribución de periodos de entre 14 y 140 milisegundos de tiempo, pero a lo largo del tiempo su periodo llega a un valor cúspide y su rotación comienza a desacelerar hasta llevarlo a un punto que pues, podría considerarse pues, su muerte. Se cree que una estrella de neutrones pues, deja de funcionar como púlsar cuando su periodo llega al valor máximo, que es alrededor de los 10 millones de años de edad. Pero, ¿qué pasa más allá de las estrellas de neutrones? Pues hasta donde se sabe, más allá de las estrellas de neutrones, ya no hay ningún estado estable. Una estrella de neutrones que supera su masa máxima, que es alrededor de entre 2 veces o 3 veces la masa del Sol, va a colapsar inevitablemente formando un agujero negro. Hay propuestas sobre un estado que ocurre antes de que esto pase, que son las consideradas estrellas de quarks. Sin embargo, todavía no es como que esté claro si pueden existir o no, simplemente es como que una hipótesis hasta el momento. Y bueno, como dato cultural, sepan que los púlsares son relojes de altísima precisión. Si nosotros estudiáramos la radiación emitida por un pulsar,
a lo largo de un periodo de rotación, pues obtendríamos información sobre los procesos que afectan al plasma de la magnetosfera. Pero, ¿qué pasa si nosotros comparamos varios periodos? Pues vamos a notar que los pulsos de emisión son muy variables, como se muestra en la imagen, o incluso podría decirse que son distintos. Esto es debido a muchos factores que en este momento pues no me voy a dedicar a ahondar en ellos. Sin embargo, es aquí donde pasa algo interesante. Y es que si nosotros sumamos, por así decirlo, el perfil de emisión a lo largo de numerosos periodos y luego comparamos lo que podría decirse como el pulso promedio, vamos a notar que es increíblemente estable en el tiempo, incluso más que los relojes atómicos. Ahora sí, unos cuantos datos curiosos es que los púlsares constituyen excelentes laboratorios de física gravitacional y relativista. De hecho, como ya mencionó el equipo anterior, pues el estudio de los púlsares permitió obtener la primera prueba indirecta de la existencia de ondas gravitacionales, ya que el sistema pues perdía energía rotacional al mismo ritmo que, según la relatividad general, debía hacerlo por la emisión de radiación gravitatoria. Otro dato que me pareció bastante interesante es que los primeros exoplanetas que se confirmaron fueron descubiertos en torno a un púlsar en 1992. Finalmente, pues ya si alguien tiene alguna duda, me gustaría agradecer por su atención, estoy dispuesta a escucharlos y si puedo responderla, pues adelante. Aquí dejo algunos enlaces que por si gustan consultarlos, a mí me parecieron bastante interesantes y completos. Y en el último incluso hay unos pequeños videos sobre pulsos por si también les interesa ahondar en esa parte. ¿Alguna duda? Eso mismo que siento yo todas mis clases. No, pues padrísima la información. De hecho, a mí ustedes me abren los ojos. Yo no sé si les conté, pero yo decidí estudiar física y extrañamente a mí nunca me llamó la atención la astronomía. Entonces, así como yo les estoy invitando a que pues vean con otros ojos la óptica y la física experimental, pues con todas estas temáticas que ustedes plantean, a mí también se me abren los ojos hacia otras áreas de la física que yo no había volteado a ver de esa manera, ¿no? Padrísima la información, Rachel. Pues qué bueno que te animaste a querer compartir esto, pues que como se decía al principio del curso, o sea, realmente se llama calor, ondas y fluidos, pero pues son un montón de fenómenos que están vinculados unos con los otros y pues nada más se ve una embarradita de ello, ¿no? Pues gracias, Rachel. Neri, te escuchamos. Sí, voy a compartir pantalla. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, pero yo creo que queda mejor solo compartir PowerPoint. Ahí, ya. Bueno, ahora yo les voy a hablar de resonancia magnética nuclear, que también lo abrevian solo con sus iniciales, RMN. Entonces, pues primero tenemos que ver qué es, ¿no? Y la resonancia magnética es el fenómeno físico por el cual obtenemos imágenes cuando nos aprovechamos de algunos átomos de nuestro tejido y los metemos a un campo magnético para ponerlos en contacto con pulsos de radiofrecuencia. Entonces, tenemos el átomo y los átomos del tejido los metemos a esas máquinas, que son las que se encargan de proporcionar el campo magnético y los pulsos de radiofrecuencia. Bueno, entonces tenemos que entender un poquito cómo participa el átomo aquí. Y es que para hacer la resonancia magnética necesitamos átomos que tengan un número impar de protones y que obviamente estén en nuestro organismo porque es el que nos interesa estudiar. Entonces, el más claro ejemplo es el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene solamente un protón en su núcleo
o sea que es un número impar. El 1 es un número impar. Y es uno de los más presentes. Si bien no es el más presente en nuestro cuerpo, al menos es el más presente de los que nos interesa. La única forma que me ocurrió de hacer girar al átomo. Y ahora, hablando del comportamiento de esos átomos en el tejido, con el campo magnético, vamos a imaginar que ese cuadradito de ahí rosado es un tejido de nosotros. Y entonces tenemos que entender cómo funcionan por dentro los átomos que están ahí. Esos átomos, los protones de los átomos están girando sobre su propio eje. Y también están todos desacomodados. Aquí pueden ver que yo los puse así, todos están desacomodados y están girando sobre su propio eje. Pero cuando nosotros nosotros les ponemos el campo magnético, lo que pasa es que se acomodan. Entonces se empiezan a acomodar, unos apuntan hacia el campo magnético y otros un poco más rebeldes no apuntan hacia allá, apuntan hacia el lado contrario. Así influye, pero no solo pasa eso, no solo se acomodan. Ahorita vamos a ver qué otra cosa hacen. Los que estamos viendo que se fueron para el otro lado se llaman antiparalelos y son los más energéticos. Y los que sí apuntaron hacia el imán son paralelos y son los menos energéticos. Luego hablamos de la otra cosa que les ocurre cuando aplicamos el campo magnético, que es la precesión. Y lo que, ya aquí intenté animar esa bolita como el movimiento de la precesión, pero cuando les ponemos el campo magnético, aparte de apuntar hacia él, hacen un movimiento que definitivamente ahí no me salió porque ese movimiento no es el que hacen los protones, sino que hacen, entonces lo tuve que quitar y tuve que poner algo menos bonito, pero que no sirve mal. Lo que hacen es que aparte de apuntar hacia el campo magnético, giran y de girar sobre su propio eje, también giran alrededor del eje del campo magnético. Entonces, ahí pueden ver que marqué con una línea punteada roja ese eje y aparte de estar girando sobre su propio eje, está dándole vueltas al eje del campo magnético. Y a esa cantidad de veces que le da vueltas por segundo es su precesión. Luego tenemos aquí otra vez un tejido que otra vez tiene adentro protones que otra vez están desacomodados porque no tienen ningún campo magnético actuando sobre ellos. Y aquí lo que quiero explicar es que cuando ponemos el campo magnético, aparte de que se acomodan y de que ya vimos que tienen ese movimiento otro que se llama precesión, es que también cuando dos quedan juntos y uno tiene, o sea, cuando dos quedan iguales, tienen la misma precesión y están apuntando hacia lados contrarios, entonces esos no los contamos. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos haciendo un estudio de este tejido, a nosotros solo nos importaría la información del que está arriba y de los dos que están un poco más abajo. De esos tres, esos son los que nos aportan información. Los que quedaron ahí tachados no nos aportan información. Y a esa señal que podemos medir que sí nos está aportando información, se le llama magnetización longitudinal, porque es la que está apuntando gracias solo al campo magnético. Y es una señal T1, así se le llama. Es una magnitud longitudinal y señal T1. Y ahora, aparte de aplicar el campo de magnetización, también podemos aplicar pulsos de radiofrecuencia. Y eso nos va a generar una magnetización transversal, y ahora ya no la longitudinal. Ahorita a lo mejor suena un poco complicado, pero acuérdense, la longitudinal era cuando habíamos puesto el campo magnético.
Y ahora la transversal va a ser cuando apliquemos pulsos de radiofrecuencia. Entonces, esta sería la que nosotros mediríamos con nada más la magnitud longitudinal. Hay unos hacia arriba y unos hacia abajo. Si ven arriba están apuntando 4 y hacia abajo están apuntando 2. ¿Sí me pueden confirmar que sí se ven las flechitas? No estoy seguro. Si no, le hago zoom. Sí se ven. Bueno. Si nosotros les aplicamos pulsos de radiofrecuencia, va a llegar un momento en el que un pulso de radiofrecuencia adecuado nos permita tener los mismos hacia arriba y los mismos hacia abajo. Y entonces la señal ya no la vamos a tener hacia arriba, sino que ahora la vamos a tener hacia un lado, por ejemplo aquí, hacia la derecha. Se están acomodando y ahora la señal que estamos recibiendo es una magnetización transversal y es hacia allá. Ahora, para que esto ocurra, no puede ser cualquier pulso de radiofrecuencia, sino que esa debe de tener la misma frecuencia que la frecuencia de precesión de los protones. Y a eso se le conocen como frecuencia del Larmor. Entonces, esta imagen la puse porque creo que aquí se ve bien. La de acá, la primera, vimos que era la magnetización longitudinal. Está apuntando, si tuviéramos el imán arriba, por ejemplo, y estaría apuntando hacia el imán, ¿no? Pero luego tenemos que le aplicaron unos pulsos de radiofrecuencia, ahí se los aplicaron a 90 grados para que la señal saliera a 90 grados. Y entonces esa flechita amarilla ya no es una magnetización longitudinal, ahora es una magnetización transversal. Pero esa magnetización transversal solo es completa, solo está en su punto máximo, obviamente, al principio, cuando recibe el pulso de radiofrecuencia. Y luego se va acabando, pero no se acaba de golpe tampoco. Se va acabando poquito a poquito y ahí pueden ver que la amarilla ya está más chiquita, la negra ya empezó a salir otra vez, la amarilla más pequeña, la negra ya está más grande, la amarilla pequeñita y ahora la negra ya casi llega a su tamaño original hasta que otra vez vuelve a hacer solo magnetización longitudinal y entonces le tenemos que volver a aplicar para que vuelva a hacer magnetización transversal. A ese tiempo que pasa entre que nosotros le aplicamos los pulsos de radiofrecuencia se les conoce como tiempo de repetición, o TR, nada más abreviado. Y entonces ese tiempo de repetición es bastante importante porque dependiendo de lo que nosotros queremos captar, es de nosotros cuándo vamos a tomar la medida, cada cuánto lo vamos a repetir para asegurarnos que podemos tomar esa medida. Y así se entiende mejor. Por ejemplo, aquí al principio, creo que le di, sí, perdón. Aquí al principio estamos hablando de que este diagrama representa la recuperación de la magnetización longitudinal. Entonces, solo las barritas que están rellenas representan esa gráfica, la de la recuperación de la magnetización longitudinal. Y si se dan cuenta, aquí hay dos diferentes. ¿Cómo los podemos detectar? ¿Cómo podemos detectar que esas cosas son diferentes? Por ejemplo, ¿cuál es agua y cuál es grasa? Lo podemos saber porque tienen la cosa esta que hablé antes, que se llama... Ellos tienen el agua y la grasa, por ejemplo, tienen precesión diferente. La molécula, el átomo de, en este caso que estábamos hablando desde el principio de hidrógeno, tiene una precesión diferente en el agua y en la grasa. O sea, no es como que les estaba diciendo que el agua y la... Pareció que dije eso, pero no es cierto. El agua, el hidrógeno tiene una precesión diferente si está en el agua o si está en la grasa. A eso era lo que me estaba refiriendo. Entonces, por eso podemos saber que estas dos cosas no son iguales, que la de la verde es la del agua y que la de la negra es la de la grasa. Pero aún así,
nos interesa tener el momento en el que son lo más diferentes posibles. Y entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de que para que eso suceda, el tiempo de eco debe ser corto. Y para que pase lo del otro, que es cuando nos estamos fijando en una señal T2, tiene que pasar un tiempo de eco largo. Entonces, lo voy a volver a repetir porque creo que me enredé. Nosotros estamos estudiando las partículas de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, y entonces le aplicamos una radiofrecuencia, y eso hace que... Perdón, es que hay mucho ruido allá afuera y me estoy desconcentrando mucho. Espérenme un momento. Con calma, Neri. Ya. Entonces, tenemos el átomo de hidrógeno y les aplicamos una onda de radiofrecuencia y eso genera que nuestra magnetización longitudinal se termine y por eso aquí empieza en 0 y solo sea magnetización transversal. Entonces, las punteadas son las de la transversal y las llenas son las de la longitudinal. Entonces, aquí están viendo que la magnetización transversal está decayendo y la longitudinal se está recuperando. Cuando nosotros nos centramos en la magnitud longitudinal, recibimos una señal T1, que era lo que ya habíamos visto en la diapositiva anteriores, y cuando nos centramos en la magnitud transversal, recibimos una señal T2 y son las de la línea punteada. Entonces el tiempo de repetición es bastante importante porque depende de en cuál nos queramos enfocar, es cada cuánto vamos a estar mandando esas ondas de radiofrecuencia. Si nosotros queremos centrarnos en la señal de la T2, entonces tenemos que esperar más para que podamos llegar a ese tiempo de eco largo, para que podamos llegar en este momento. Porque a pesar de que podemos diferenciar cuál es agua y cuál estaba en el agua y cuál estaba en la grasa, es más fácil si la diferencia entre ellos pues es la más grande. Y eso sucede en esos puntos que están ahí marcados. Y creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. Otro que va a sentir lo mismo que yo siento cuando les pregunto por las dudas. No, también un tema muy padre. A ver, la idea es que les propuse los temas, bueno, salvo Rachel, que ella fue la que dijo que quería un tema en particular, con base a lo que me dijeron al principio de cuáles eran sus intereses. Y entonces, como Neri comentó que a él uno de los intereses era la física médica, por eso es que le propuse a Neri que expusiera esto. Espero que te haya servido, Neri. O sea, principalmente las exposiciones son para ustedes, ¿no? Entonces, espero que te haya ilustrado en los intereses, o te haya generado esas inquietudes que tenemos como estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Neri. Bien, Miranda, adelante. En un momento comparto. Gracias. ¿Ya se ve? Ya. Excelente. Bueno, yo les voy a hablar del funcionamiento de un ultrasonido y primero que nada vamos a hablar un poco del contexto sobre el ultrasonido y lo primero es que en 1880 los hermanos Curie descubrieron la piezoelectricidad, que este es un fenómeno físico mediante el cual cristales estresados
generan diferencias de potencial. En 1883, Galton investigó los límites de la audición humana. En 1928, Joule y Peirce descubrieron el efecto magnetostrictivo directo e inverso, y el efecto magnetostrictivo es una propiedad de materiales ¿cómo era? De materiales magnéticos que en un campo magnético se deforman, tienen esa propiedad, esos materiales, pues. Y en 1942, Mulhauser y Firestone aplicaron los ultrasonidos a la industria y a la inspección de materiales. Ahora sí, ¿pero qué es el ultrasonido? El ultrasonido se define como una serie de ondas electromecánicas, generalmente longitudinales, y son originados por vibración de un cuerpo elástico y propagados por un medio material con una frecuencia que supera la del sonido audible por el humano, o sea, supera los 20 kHz. Y aquí en la imagen podemos ver como un parámetro. Los parámetros que son de 1 terahertz a 500 megahertz son los microsonidos. De 500 MHz a 20 kHz es el ultrasonido. De 20 kHz a 15 Hz es el sonido ya audible. Y a partir de los 15 Hz es el infrasonido. Ay, no, mi dato. Bueno, un dato interesante así es que un haz de ultrasonido es muy semejante a un haz de rayos X, puesto que se trata de ondas que transmiten energía. Y una de las diferencias de estos es que los rayos X pueden transmitir en el vacío y las ondas de ultrasonido requieren un medio que las transmita. Ahora sí, las características. La primera característica de un ultrasonido sería la frecuencia, que es determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio atravesado. Otra es la velocidad de propagación, que varía en función de la densidad y la comprensibilidad del material, es decir, las moléculas en los tejidos más comprensibles estarán muy separadas, por lo que su transmisión es más lenta. La interacción con la materia, esta es mediante estimulación de moléculas que transmiten energía entre ellas al interactuar. La longitud de onda, que ya la conocemos muy bien, que es la distancia que existe entre el inicio de una onda y la que sigue, y la siguiente onda. La impedancia acústica, este es un término importante según yo. Bueno, no, según yo no, sí es. Porque provee evidencia de la identidad de diferentes materias que se atraviesan de un medio a otro. Y esto da lugar a una interfase entre otros materiales. La velocidad del sonido está muy en relación a la impedancia acústica del medio transmisor y obedece a esta fórmula. AZ igual a densidad por la velocidad del sonido. Y Z es la impedancia acústica. Cuando la impedancia acústica es mayor, cuando mayor sea la diferencia entre la impedancia acústica en los medios, mayor será la intensidad del eco. De menos a más la impedancia acústica del cuerpo es aire, agua, músculo y hueso. Ahora, el ángulo de incidencia en un ultrasonido es la angulación de cómo indice la onda en las interfaces. Esta técnica requiere de un ángulo exacto para una correcta detección por la fuente receptora. O sea, el ángulo convencional, por así decirlo, serían los 90 grados, ya que si es menor a este, puede que la imagen se vea opaca o se vea borrosa, pues. Y la frecuencia de repetición de pulsos es la última. Ahora, al exponer tejidos vivos a ultrasonidos, estos van a experimentar diferentes procesos. El primero sería la absorción, que es la conversión de la energía sónica en calor. La siguiente es la atenuación, que es resultado de la absorción de energía y es la causa fundamental de las pérdidas de energía en el caso de medios materiales. O sea, es como cuando se disipa la energía, pues. La reflexión, que es la más importante, que es el cambio de dirección del haz del ultrasonido hacia la fuente que lo produce.
y los ecos se reflejan en interfaces, es decir, en el punto de contacto que existe entre los tejidos con impedancias acústicas diferentes. El siguiente es la dispersión. Ocurre cuando el ultrasonido indice en una interfase de forma irregular, lo cual ocasiona que el sonido cambie de dirección en varios sentidos. Obviamente los haces de ultrasonido que generarán alguna imagen son aquellos que regresan al punto de origen, es decir, al transductor, o sea, la maquinita con la que se hace el ultrasonido. La refracción consiste en el desvío del haz del sonido que pasa de un medio con cierta impedancia acústica a otro de impedancia acústica diferente. Y de aquí, como ya les dije, para la imagen diagnóstica ya es el efecto más importante es el de la reflexión. Ahora, algunos efectos físicos del ultrasonido, el más importante sin duda yo creo que sería el de cavitación, que este es un fenómeno que se produce en los líquidos, y la idea es que la onda, si tiene amplitudes grandes, provoca variaciones de presión. Esto, como les dije, es en líquidos, entonces cuando todo líquido pasa a estado gaseoso, genera bolsas de vapor, también llamadas cavidades. Las burbujas viajan a una región de mayor presión y chocan entre sí. Cuando esto ocurre, la presión y la temperatura aumentan muchísimo. Y la cavitación depende de muchos aspectos, como serían la frecuencia, viscosidad, temperatura, presión externa y la intensidad. Este efecto es muy importante en submarinos y máquinas hidráulicas. Sin embargo, actualmente ahorita está en desarrollo algo llamado supercavitación, que consiste en que los proyectiles lanzados por un submarino viajen dentro de una burbuja de aire y así conseguir una mayor velocidad. Otro efecto físico sería el efecto calorimétrico, y la clave está en utilizar un ultrasonido a 4 MHz. A esta frecuencia, la energía sonora se convierte en calor mediante una relación definida. Y ustedes dirán, ¿por qué dice niebla? Bueno, pues también puede ocurrir que cuando una onda ultrasónica intensa incida sobre una superficie de separación entre líquido y aire, se lance hacia arriba un chorro de líquido y se produce una niebla fina. Y esos ya serían como los efectos físicos más relevantes. Ahora, algunas aplicaciones físicas. Las aplicaciones físicas de los ultrasonidos se centran esencialmente en la medida de las propiedades elásticas y las condiciones de propagación en los sólidos. Otras aplicaciones se centran en el estudio de explosiones, determinación de las propiedades físicas de líquidos y gases, y esto es muy importante para las localización de baches de aire, y eso es muy importante para las aeronaves, para la navegación aérea, y así, etcétera. Otras aplicaciones sería el guiado y sondeo, que esto es muy, muy relevante, ya van a ver. Y aquí es donde entra el juego el tema de la acústica submarina aplicado en el sondeo del fondo del mar, navegación de submarinos, detección de bancos de pescado, etc. Y también este uso de los ultrasonidos a modo de radar es utilizado por animales, concentradamente en murciélagos, cuyo sentido del oído está muy desarrollado y pueden llegar a escuchar frecuencias de hasta 100 kHz. La idea es que estos animales emiten pulsos ultrasónicos que rebotan en los objetos de alrededor. Los ecos son procesados y el murciélago puede llegar a tener una verdadera visión tridimensional del ambiente. Ahora, en medicina y biología, pues es como lo que estamos más acostumbrados de ver en ultrasonidos, en la medicina, que pues son utilizados para detectar enfermedades o dolencias y así. Y la técnica más conocida es la ecografía. Y hay diferentes tipos de ecografías, que sería ecografía renal, ecografía vesical, ecocardiografía Doppler y ecografía de ovarios. Y actualmente lo más novedoso de las ecografías es que ahora existe la ecografía tridimensional, 3D, y es esta más o menos, donde podemos ver caritas de bebés, que nos da pues una mejor definición y se pueden ver el color. Ahora, en tratamientos de productos alimenticios. Antes que nada, estas técnicas están todavía en investigación, entonces pues todavía no está muy confirmado, pero ahí va.
La aplicación de ultrasonido se llama de procesado mínimo, puesto que la idea es destruir los microorganismos que dañan los alimentos, pero sin cambiar la apariencia de estos. Lo que hacen las ondas ultrasónicas es destruir la membrana celular de estos organismos, provocándoles la muerte. Y de todas formas, esta técnica no es tan válida, les digo, porque algunos productos conocen muy bien los ultrasonidos y otros no. Entonces está en un veremos. Las aplicaciones químicas, su principal función aquí es la de activar ciertos compuestos con el fin de acelerar las reacciones químicas en los procesos de fabricación de materiales organometálicos. Las aplicaciones en la industria, la utilización de ultrasonidos en la industria, podemos encontrar detectores de defectos en piezas metálicas, medición de espesor de las mismas, apertura automática de puertas, etc. Y quizá una de las aplicaciones más importantes está en el sentido de la soldadura de plásticos mediante ultrasonidos. Ahora, lo que nosotros siempre referenciamos cuando escuchamos un ultrasonido, pues es al área médica. Y les voy a explicar un poquito del ultrasonido médico, de su proceso y así. En un examen de ultrasonido, un transductor, que les dije que es la maquinita, envía las ondas sonoras y recibe las ondas de eco, o sea, las ondas de retorno. Y cuando se presiona el transductor contra la piel, envía pequeños pulsos de ondas acústicas de alta frecuencia inaudibles, como ya les había dicho, de 20 kHz, hacia el interior del cuerpo. A medida que las ondas acústicas rebotan en los órganos internos, fluidos y tejidos, el receptor sensible del transductor registra cambios mínimos que se producen en el tono y dirección del sonido. Una computadora es la que mide todo esto. Sí, perdón, me perdí. Mide instantáneamente estas ondas características y las despliega en un monitor como imágenes en tiempo real. O hasta allá también se pueden hacer como videos y así. Y eso sería todo. Todas las referencias. Y gracias. Qué bonito. Me he dejado de compartir pantalla, ¿verdad? Se antoja Vale. tener un bebé. Ajá. Vas, Johan. ¿Tú qué puedes? Voy. ¿Qué aprendiste o qué te gustó de esto que estudiaste? Pues me gustó que pude relacionar más la física con la medicina, que es algo que ya le había dicho, pero ahora me interesan más. Ok, justo era la idea, ¿no? O sea, precisamente buscar una motivación más para cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Nos faltan Paulina y... ¿Con quién vas? ¿Y Abdiel? Sí, Y profe. Nadia. Entonces van Paulina y Abdiel y dejamos a Nadia al final. Adelante, chicos. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la dualidad onda-partícula de la luz. Un tema muy interesante. Primero, pues nos tenemos que preguntar qué es la luz. Y como ya todos alguna vez hemos oído que por una parte se dice que es una partícula y por otra se dice que es una onda. Entonces vamos a ver quién dice qué cosa. Por el lado de que es una partícula, tenemos a Aristóteles, a Descartes, a Newton y a Einstein. Y los que defienden que es una onda, los tenemos a la derecha, que son Fresnel, Young, Maxwell y Huygens.
Listo, ahora vamos a repasar pues las teorías de la luz y pues como ya saben Newton es el ajonjolí de todos los moles, entonces no podía faltar su teoría aquí. Entonces tenemos la teoría corpuscular. Básicamente esta teoría decía que la luz estaba compuesta de pequeñísimas partículas, también conocidas como corpúsculos, que no tenían masa y que eran emitidos por las fuentes luminosas. Esta teoría era capaz de explicar la propagación rectilínea, la reflexión y la refracción. Obviamente esta teoría fue muy bien aceptada pues en gran parte nada más porque la dijo Newton, porque pues en este tiempo pues Newton era una eminencia, entonces pues lo que decía Newton ya no se cuestionaba tanto. Pero ahorita vamos a ver la siguiente. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Luego llega Huygens, que también es un contemporáneo por ahí, y propone otra teoría, una teoría ondulatoria. Y este señor dijo que la luz era emitida por una fuente que estaba formada por ondas. Y que estas ondas correspondían al movimiento que seguía la luz cuando se propagaba en el vacío, en un medio insustancial e invisible llamado éter. Esta teoría era capaz de explicar la reflexión y también la reflexión. Lo que pasó aquí fue que en sus inicios esta teoría no fue muy bien aceptada por lo que les dije hace un momento, porque esta pues contradecía las ideas de Newton y pues en ese tiempo Newton pues tenía tenía y va a tener por siempre pues la fama de que pues era un gran pilar de la ciencia, ¿no? Entonces, como que no se atrevían a cuestionarlo y mucho menos a contradecirlo. Entonces, como cuando llegó este señor a decir que la luz estaba compuesta por ondas, como que no le hizo mucha gracia a Newton. Y de hecho, cuando se pidió que esta teoría se sometiera a pruebas y se le volteó la tortilla a Newton porque cuando hicieron estas pruebas, resultó, quien hizo estas pruebas fueron Thomas Young y el físico francés Fresnel, y entonces lo que salió a relucir fue que esta teoría tenía mayor poder explicativo para describir la luz, básicamente. Luego, en el siglo XIX llega Maxwell y también propone esta teoría que dice que la luz son ondas electromagnéticas. Entonces, pues él ya había dicho que cada variación en el campo eléctrico originaba un cambio en la proximidad del campo magnético y que también sucedía al revés. Y entonces, pues dijo que por eso la luz era una onda electromagnética y que era onda electromagnética transversal y que se propagaba perpendicularmente entre sí. Ahí pueden ver la imagen y pueden ver que las ondas son perpendiculares. Con esta teoría esta teoría fallaba a la hora de explicar fenómenos relacionados con el comportamiento de la luz respecto a la absorción y a la emisión. Esta teoría permitió descartar que existiera un medio de propagación, el medio de propagación que ya habíamos mencionado, de Huygens, que era el éter, pero Maxwell pues dijo que no, que eso no existía. Y esto fue comprobado en el experimento de Michelson y Morley en 1888, si mal no recuerdo. Sí, fueron detectadas por Heinrich Hertz. Luego tenemos esta teoría de Planck,
que básicamente nos dice que los intercambios de energía entre la materia y la luz son posibles, solo son posibles por cantidades finitas o cuantos de luz que después se llamarían fotones. Entonces como que aquí empieza a surgir pues el asunto este de la mecánica cuántica y los fallos que tenía esta teoría es que no explicaba los fenómenos de la interferencia ni la difracción y otros más. Luego, muy relacionado con esta teoría de Planck, llega Albert Einstein 5 años después y gracias a lo que ya había dicho, ya a los estudios e investigaciones de Planck, Albert Einstein pudo desarrollar el efecto fotoeléctrico y luego en 1921 le dieron el Nobel por este efecto fotoeléctrico y básicamente dijo que la luz podía comportarse como partículas de energía electromagnética. Este proceso es básicamente era poner 2 barras de metal e incidir unas de luz hacia ellas, así como se ve en la imagen, y entonces los electrones salían expulsados de la superficie. Esta radiación electromagnética provocada por esta liberación de electrones estaba formada de paquetes que Albert Einstein llamó como cuantos y su energía se podía calcular a través de esa ecuación, que es la ecuación de Planck, que es la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Y pues ahí podemos ver en la imagen que dependiendo de la frecuencia, es la cantidad de electrones que salen disparados de la superficie. Bueno, aquí en esta tablita se resume básicamente todo lo que les he dicho. Tenemos las teorías que explican a la luz en términos como si fuera una onda y como si fuera una partícula. Y ahí podemos ver pues en qué falla cada una, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que la reflexión puede ser explicada en ambos términos, o sea, como si fuera una onda y como si fuera una partícula, pero, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico solo se puede explicar si vemos a la luz como una partícula, como fotones. Permítame. ¿Sí me escuchó? Sí. Todo bien, Albert. Bien. Bueno, en 1924, Louis de Broglie, en su tesis doctoral, propuso que cada objeto con masa y velocidad tendría una longitud de onda asociada dada por la siguiente ecuación. Lambda igual a h entre m por v, donde h es la longitud de Planck, m es la masa del electrón y v es su velocidad. Expresó que en el átomo el electrón presenta la naturaleza ondulatoria y que el electrón gira alrededor del núcleo atómico con una longitud específica por cada orbital. Y concluyó que en cuanto a su propagación, la luz se comporta como una onda, pero su energía es transportada junto con la onda luminosa por fotones. Bueno, este comportamiento ya había sido demostrado por Thomas Young en 1801, que se trata del experimento de la doble rendija. Bueno, aquí tenemos un video cortito que lo explica. Lo voy a poner. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Como las canicas son
solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. De materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? Tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. Bueno, aquí podemos observar que, bueno, de la máquina que nos muestran ahí en el video, sale un electrón que sería una partícula, ¿no? Esta partícula pasa por las dos rendijas y se esperaría que se formara en dos rayas en la pared final, pero no es así. Se forma un patrón diferente, varias rayitas, y entonces concluyeron que el electrón ya no se estaba comportando como una partícula, sino que se estaban comportando como una onda. Vamos a ponernos cuánticos. Y sin embargo, intentaron observar cómo aparecía este patrón, y lo cual no consiguieron, lo cual no pudieron conseguir. Aquí, a continuación del video, para que puedan observar esto que acabo de decir. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaba. De los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Onda? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, a esta condición se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, ya que al ser observadas cambia completamente el sistema. Bueno, pudimos observar en el video que cuando no se observaba el sistema, lo que se formaba, el patrón que se formaba en la última pared era como si se tratara de ondas. Pero cuando se observaba, volvía a suceder que la luz se comportaba como partículas. Bueno, entonces volvemos a la pregunta inicial de esta exposición, que es ¿qué es la luz entonces? ¿Una onda o una partícula? Bueno, pues resulta que la luz son las dos cosas. Se trata de una dualidad onda-partícula, y que dependiendo del experimento, y de sus condiciones, la luz será una onda o una partícula. Bueno, ya como para finalizar, yo vi un video donde explicaban una analogía. Podemos ver ahí en la imagen que en el centro está un cilindro. Y bueno, si lo observamos de un lado,
por ejemplo, de este caso del lado derecho, vamos a observar que es un cuadrado, pero si se observa del lado izquierdo, estamos observando que es un círculo. Pero nosotros estamos conscientes que no se trata ni de un cuadrado ni de un círculo, sino que se trata de un cilindro. Y bueno, quizá algo así pasa con la luz, ¿no? Quizá la luz sea algo más. Puede que la luz no sea la forma correcta. Bueno, puede que la dualidad onda-partícula no sea la forma correcta de estudiar esta luz. La luz. Y por eso nada más aquí quise como que agregar ya para finalizar la función de onda de Schrödinger, que bueno, él es otra forma de comprender el mundo cuántico, y igual es otra forma de comprender el experimento de la doble rendija. Realmente creo que es un tema también muy extenso, que si les gustaría a ustedes pues investigar más, pues nosotros aquí dejamos unos links para que los pudieran pues explorar, ¿no? Y porque realmente era algo que ya estaba bastante más largo y era como que alargar demasiado la exposición. Y pues bueno, gracias. Estas son nuestras referencias. Chao. Pues igual una embarradita, ¿no? O sea, una parte introductoria, que yo creo que les sirve a ustedes bastante en términos de su formación. Digo, ya cuando lleven óptica verán más a profundidad de estos temas. También cuando lleven cuántica van a entender un poco más acerca del principio de incertidumbre y demás. Pero bueno, ya no van a estar en ceros, ¿no? Ya van y justo esa era la idea de este tema. Por favor, dado que están poniendo ligas y demás, pues si pueden compartir dentro del chat ¿cómo se llama? Sus diapositivas para que pues tengan acceso a ellas sus compañeros, pues se los agradecería mucho. Bien, Nadia. Voy. ¿Sí se ven? Sí. Ok. Bueno, pues para terminar, yo les voy a hablar sobre el efecto fotoacústico, pero esperen, es que creo que se me trabó. Y ahora sí se ve ya en pantalla completa, ¿verdad? Justo te iba a decir eso. Bueno, vamos a empezar primero un poquito con los antecedentes. Y pues probablemente ya hayan escuchado sobre esta historia, probablemente no. Pero bueno, en los años de 1880, este científico inventor llamado Alexander Graham Bell decide hacer un fotófono. ¿Y qué es un fotófono? Ustedes pensarán. Bueno, por esa época todavía no existía lo del teléfono, estaba lo del telégrafo. Entonces, lo que se buscaba era la necesidad de que pues, se pudiera transmitir de mejor manera la voz a distancias, porque pues es justamente lo que hacemos ahora con el teléfono, ¿no? Hablar a distancia y todo eso, pero de una forma más económica y pues más fácil. Alexander Graham Bell era lo que trataba de hacer, pero por medio de la luz solar. Transmitir ondas del audio, de audio, por medio de luz. ¿Cómo hacía esto? Bueno, ¿cómo es que implementó todo esto? Bueno, fue de esta manera. Primero, un haz de luz solar pasaba por una celda de selenio. Esta celda de selenio tenía un circuito telefónico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué selenio? Pues fíjense que justamente antes de todo eso, Alexander ya había estudiado un poco sobre el selenio y se había dado cuenta de que tenía ciertas propiedades al estar con la luz solar. Entonces decidió ocupar esta, porque su resistencia eléctrica actuaba de una manera muy eficiente para él.
Entonces, una vez que el haz de luz chocaba con la celda de selenio, lo que pasaba es que pasaba por un espejo, que aquí podemos ver que por medio de un altoparlante la voz se viene para acá y pues por medio del espejo se refleja. ¿Y qué pasa? Pues de esta manera lo que vas diciendo se va a transmitir por medio de las vibraciones de la voz. Y entonces lo que hace la resistencia eléctrica del selenio es que va a mandar la voz, o sea, va a modular todo esto para que la voz pueda pasar al recibidor telefónico. Probablemente sea un poco difícil de procesar, por eso mismo puse un video que ahorita vamos a ver, porque es un poquito más fácil verlo de manera más didáctica, pero espérenme tantito. Es que no lo había compartido con sonido. Me suena familiar eso. Sí se escucha y se ve, ¿verdad? Bueno, ¿sí se ve? Sí se ve. ¿Sí se escucha? Bueno, ahorita. No se escucha. La señal eléctrica procedente del dispositivo se lleva a un amplificador y con la señal amplificada se enciende un LED. Aunque el ojo no lo percibe, el brillo del LED está modulado por esa señal eléctrica. Si se pone una lente convergente de modo que el LED esté en su foco, la luz emitida por el LED abandona la lente en forma de un haz colimado. Este haz de luz se dirige a un segundo aparato. Si se interpone una segunda lente convergente en el camino del haz, la luz se desviará hacia el foco de esta lente. En este foco se encuentra un fotodiodo que convierte variaciones de intensidad luminosa en variaciones de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica variable se amplifica. La señal amplificada se lleva a un altavoz. Y bueno, eso es prácticamente el fotófono. Espero que con el video les haya quedado más claro. Pero espérenme un tantito, nos regresamos. Y bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto sobre el fotófono? ¿Qué tiene que ver? O pues, ¿cuál es la importancia? Bueno, todo lo que hizo Alexander Graham Bell de acuerdo a lo del fotófono y pues, su invención, se puede resumir en la importancia en un solo enunciado que es el siguiente. Ciertos materiales emiten ondas sonoras cuando están expuestos a rápidos pulsos de luz. Nosotros tenemos algo que se llama la técnica fotoacústica. Y bueno, esta técnica fotoacústica sirve para saber qué tipo de material puede, bueno, por decirlo de una forma muy brusca, para escuchar la luz. Primero, nosotros sabemos que pues como el sol o cualquier otra fuente de luz, esta va a generar calor. Pero el generar calor, como habíamos visto en las clases al principio de calor, ondas y fluidos, va a causar una expansión en ciertos materiales, como por ejemplo en las barras metálicas. Pero lo que pasa en las moléculas cuando ocurre esta expansión es que estas se ponen a vibrar. Y esto es lo que causa el cambio en la presión. Pero nosotros nada más podemos decir, pues ya hay un cambio en presión, pues ya va a ocurrir lo demás, ya va a ocurrir la técnica fotoacústica y ya quedó. No. Para que ocurra la fotoacústica, se tienen que dar unas vibraciones muy, muy fuertes. Es decir, los pulsos tienen que ser muy rápidos. Se calcula de una millonésima de segundo cada uno. Entonces, no todos los materiales pues, son capaces de hacer esta técnica fotoacústica.
En el caso del selenio, como ya había dicho, Alexander Graham ya le había hecho estudios en cuanto a la luz y pues se dio cuenta de que reaccionaba muy bien. Por eso es que pues bueno, al momento de hacer su fotófono, pues decidió ocupar ese tipo de material. Y estos pulsos lo que van a hacer es que van a generar una onda sonora que va del 1 al 100 MHz. Tengan en cuenta que el ser humano escucha de 20 a 20.000 Hz, entonces es como, no lo podemos escuchar, pero pues es como de wow. Y pues bueno, las aplicaciones que todo esto tiene, que pues a lo mejor y ahora no lo veamos como que tan intenso, pues por ejemplo van a detectar elementos químicos en las sustancias o en los materiales que muchas veces resulta que son como residuos. De hecho, pues como residuos como en el aire o en el agua. Que, por ejemplo, justamente ahorita se ve lo de que hay mucho dióxido de carbono y que no sé qué. Pues este tipo de método de la fotoacústica lo que hace es ver este tipo de elementos y pues ayuda mucho ese estudio de lo que viene siendo los contaminantes. También está lo de la medición de las propiedades de los materiales, porque pues puedes saber por qué un material reacciona más a la luz que otro. Y también está lo de las ondas térmicas, que si bien no son ondas, actúan como tal. Y bueno, las ondas térmicas es para determinar la temperatura que hay en el suelo. También se puede ver esto en la aplicación de la medicina, cuando se trata de radiografías, para poder localizar traumas o traumas, perdón, ¿cómo se llaman? Tumores. Y también para poder localizar algunas enfermedades, como son la osteoartritis, y pues otras muchas aplicaciones que pues aún todavía se siguen investigando. Y bueno, en realidad no había muchísima información sobre este tema, porque todo lo que venía era como de temas muchísimos más avanzados de lo que ya hemos visto. Pero lo que sí quiero que se les quede es que, pues más que nada, la fotoacústica es una manera en la que podemos, de cierta manera, con ayuda de la luz, escuchar. Y pues prácticamente eso es todo. Muy padre. Bueno, una cosa que ya ahorita ya no estoy seguro que sea o no, pero tengo entendido que estos experimentos que empezó a hacer justo para la transmisión de la voz con a través de la luz y viceversa, tienen que ver con que el hermano de Graham Bell se estaba quedando sordo, entonces quería encontrar una forma de comunicarse con su hermano. Pero ya no estoy seguro de si nada más es una leyenda urbana o si sí fue cierto. Bueno, pues yo te invité, Nadia, a hablar de este tema, o bueno, yo los invité a hablar de este tema y tú dijiste, yo le entro, porque es un trabajo con el que yo estuve muy relacionado. El efecto fotoacústico se utiliza mucho en laboratorios con láseres y demás. Y bueno, de las cosas que mencionas son algunas de las tantas que se puede utilizar. Hay hay aplicación para detectar, o bueno, hay desarrollos o hay investigación para detectar la madurez de las frutas utilizando este fenómeno, entre otras cosas. Pues, muy interesante todos los temas. Yo creo que, pues con esto concluimos bastante bien el curso. Ya nada más quisiera, antes de que nos despidamos y de que yo les diga, qué onda con el tercer parcial, necesito corroborar quién más expuso la vez pasada, por favor. Expusiste tú, Johan, expuso Neri, expuso Rachel, ¿y quién más? Creo que nada más fuimos nosotros tres. Ustedes tres, ok. Muy bien. Entonces, con esto, ya nada más para respecto al examen de la tercera, de la tercera parte del curso. Al rato, como a las 9 de la noche, les subo los problemas
No van a ser problemas a escoger como la otra vez, nada más van a ser 2 problemas que les voy a poner. Y serán problemas que puedan resolver en un ratito. O sea, no quiero que se desgasten. Sé que tienen otras materias que tienen que presentar todavía cosas y tienen que acabar la onda de su proyecto. Entonces, pues a mí me interesa más que se enfoquen en esa parte. Pero bueno, de una u otra manera sí tengo que plantearlas y más porque esta última parte no hicimos tantos ejercicios en equipo como las partes anteriores, entonces pues sí necesito pues que refuercen un poquito, ¿no? Entonces, más o menos alrededor de las 9 de la noche les estaré subiendo los problemas a quienes tienen que reponer alguno de los 2 parciales, pues también, o sea, voy a poner parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Y ya cada quien sabrá si tiene que reponer alguno de los 2 parciales previos o si se quieren animar a hacer todos las 3 partes, pues eso ya depende de cada quien. De todas maneras, pues ya vieron sus evaluaciones del segundo parcial, ¿no? Ya se vieron reflejadas en en el Teams. Y bueno, entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Ya nada más me quedaría preguntarles, ¿les queda bien la hora de la clase o quieren que sea otra hora la evaluación, bueno, la presentación de los proyectos finales? Creo que la hora de la clase está bien. ¿La hora de la clase está bien? Bueno, de todas maneras lo confirmamos en la semana a través del chat de WhatsApp. Y pues bueno, ha sido un placer para mí darles lata y confundirme durante la clase y trabarme, etcétera, ¿no? Me da gusto haberles podido compartir un poco de lo que trato de saber. Nos vemos el próximo viernes, entonces a las 5 de la tarde en principio, y en un rato más les pongo los problemas para para evaluar esta última parte del curso. No sé si quieran comentar algo, quieran preguntar, decirme. Hace rato no me dio tiempo de contestarle, profe, pero sí me di cuenta que ese tema era de física médica. También muchos lo explicaban con mucho de química orgánica, un montón. Entonces, estuvo complicado encontrar más de lo físico porque la mayoría lo explicaba más como desde el lado químico. Pero sí. De hecho, a mí no me tocó, porque ya no estuve ahí cuando me tocaba, pero en los laboratorios de física moderna, de la Escuela de Física y Matemáticas del Poli, hacen experimentos de resonancia magnética. Y hubo y justo unos amigos alguna vez hicieron, o sea, pueden proponer los experimentos que quieren hacer, entonces unos amigos metieron al resonador cerveza. Y lo que encontraron con haber metido la cerveza al resonador fue que es una bebida con un valor nutrimental bastante interesante, ¿no? O sea, independientemente de los grados de alcohol que tenga y demás, es una bebida que tiene cierto valor nutrimental y justo lo pudieron estudiar haciendo uso de esta técnica, ¿no? Y sí, se relaciona más con los químicos, pero pues quienes lo desarrollaron fueron los físicos. Pues espero que hayan disfrutado el curso, chicos. Y y pues sí, yo sé que de repente hubo deficiencias de mi parte. Y bueno, precisamente por eso les puse el cuestionario para poder ir resolviendo esas partes en mi trayectoria docente, ¿no? En serio, muchas gracias por haberme permitido darles clase.
Gracias a usted, profe. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos Muchas vemos de gracias, todas profe. maneras dentro de 8 días. ¿Perdón? Nada, que muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana y al rato tienen ya sus actividades. Bueno, y les voy a poner dos, ¿no? La actividad del examen y la actividad del proyecto final para que lo suban. Ya sea el video, la infografía o lo que hagan. Y ya. Eso sería todo. Nos vemos. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, profe.